Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Querida familia Senti City Mundial, les saluda Diana Galán, gozosa de servirle al Señor desde la hermosa ciudad de Montevideo, Uruguay. Continuando con la serie devocional de esta semana, El pueblo escogido de Dios, estudiaremos el tema de este día titulado El pueblo escogido al que Dios le dio su ley. Sabemos que las leyes son necesarias para tener un parámetro, una dirección que nos lleve a vivir en comunidad, de tal manera que el respeto se mantenga para el buen vivir de todos sus integrantes. Cada país alrededor del mundo tiene su propio código legal, el cual debe ser atendido y cumplido para no tener problemas con las autoridades ni con sus conciudadanos. El quebrantar cualquier precepto hace de la persona un delincuente, el mismo que debe pagar las consecuencias de sus actos. Según su delito será la pena. Para esta serie hemos estudiado Romanos 9:4 en la TLA. La palabra de Dios nos dice: ellos son el pueblo que Dios ha elegido. A ellos Dios les dio el derecho de ser sus hijos. Dios ha estado con ellos y les ha mostrado su gran poder. Hizo pactos con ellos y les dio su ley. Nos habla que Dios escogió este pueblo para darles su ley. Es un privilegio que ningún otro pueblo ha tenido, que el Señor los prefirió de entre todos los demás para darles sus preceptos, para hacerles conocer las normas a seguir y que puedan recibir la bendición, para que sepan cómo tomar buenas decisiones. Para un judío, la ley, que es la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, es importantísima, puesto que a diferencia de otros antiguos códigos orientales que se limitaban a lo legal, dejando lo moral como tema aparte e independiente, la ley dada por Dios es una unidad inseparable entre lo legal, moral y cultica. No divorcia lo espiritual de lo secular. Toda la ley expresa la voluntad de Yahvé, la cual fue entregada a Abraham aún antes de ser codificada por su obediencia y confianza en Dios, como lo dice Génesis 26:5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. La relación de Dios y su pueblo escogido es histórica. Fue revelada también a Moisés en el Sinaí y en varias ocasiones más. Pues la ley de Dios es perfecta, convierte el alma, es fiel, hace sabio el sencillo, es recta, alegra el corazón, es pura, alumbra los ojos, es limpia, es eterna, es verdadera, es justa. Es más deseable que el oro, dulce más que la miel, y en guardarla hay grande galardón, dice la Biblia. Veamos ahora otros beneficios que el pueblo escogido de Dios adquirió al recibir la ley de Dios. En primer lugar, hace que de quien la cumple su especial tesoro. Éxodo 19:3 y 5 nos dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. La bendición de tener para sí la ley conlleva con ella la petición de dar oído a la voz de Dios, pues en vano sería tener preceptos, directrices que no serán escuchadas, que no se le diera el valor necesario para ponerla por obra. Dios dice que al escuchar su voz y guardar su pacto, hará de su pueblo escogido un especial tesoro, dando a entender que el ser apreciados no tiene que ver con lo mucho que uno pueda trabajar o esforzarse, sino con que Dios haga de uno como Él promete. En este caso, por escucharlo, Dios dará al pueblo escogido especial estima, que se mostrará a la vista de otros pueblos.
A lo largo de la historia, esta promesa se evidenció en el pueblo escogido por Dios, que a pesar de los problemas, ataques, dificultades, ha sido un pueblo notorio en medio de otros. Quienes le creyeron a Dios se mantuvieron firmes a la ley. Muchas veces enfrentaron señalamientos, burlas y hasta malos tratos, y no dejaron de ver la gloria de Dios en sus vidas, el cual los sacó adelante para hacerlos brillar. Un pueblo fuerte, inquebrantable, que ha permanecido en el tiempo, cuando grandes potencias se perdieron a lo largo de la historia. En segundo lugar, es una ley que une en pacto a Dios con su pueblo. No es impuesta a la fuerza, pero espera ser aceptada. Éxodo 24:7 nos dice la palabra de Dios: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Este pueblo tomó la decisión de obedecer. Dios les dio la ley, pero no se lo impuso a la fuerza. Creer y obedecer nace de un corazón convencido, agradecido, confiado. Cuando Dios les dio la ley a su pueblo escogido, ya habían vivido muchas pruebas duras, de las cuales el Señor los rescató con mano poderosa. Estos prodigios convencieron a un pueblo idólatra de creer en el único Dios verdadero, y aunque les costó dejar sus viejas creencias, pudieron con libertad elegir tomar como propia la ley de Dios. La ley que los diferencia de otros pueblos, que muestra equidad, respeto, transparencia. Ley que también castiga cuando es infringida. Ley cuyo único objetivo es dar a conocer al mismo Dios y unirlo en amor a su pueblo especial. Como tercer punto, tenemos que es una ley con la que Dios se obliga a sí mismo a cumplir con su pueblo. Éxodo 34:27 nos dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. La ley representa el pacto que Dios brindó a sus escogidos, en el cual se comprometió a cumplir según lo ofrecido. Dios no deja de ejecutar su parte a menos que la otra parte tenga un error en hacer lo requerido. Dios le dio su ley escrita de tal manera que no pudiera ser olvidada o pasada por alto, tomando en cuenta todos los aspectos necesarios para el buen vivir, considerando a toda persona y situación que se pudiera presentar, de modo que todo tuviera cubierto para todos. La necesidad de Dios era mantener un orden, hacer de ellos un pueblo decente, prudente, sabio y santo, como lo es el mismo Dios. Lamentablemente, con el paso de los años y por varias circunstancias que afectaron el buen desarrollo del pueblo de Dios, por causa de su infidelidad, los sacerdotes, los dirigentes, escribas, cambiaron el sentido perfecto de la ley. Encontramos entonces a Jesús, que jamás admitió que la ley diera vida, como lo decían sus antecesores, dándole una interpretación diferente al que el mismo Dios le había dado. Decían, por ejemplo, que por obedecer la ley se obtendría salvación, aunque reconoció que por desobedecer la paga del pecado es la muerte, como dice la Escritura en Romanos 6:23. La infracción de la ley aparta al pueblo de la presencia de Dios, pero Él mismo da la oportunidad de volver, siempre y cuando hay un corazón arrepentido y la disposición de no volver a pecar en contra de su ley. Jesús nunca la abrogó, por el contrario, la observó. Lo que sí enseñó es que no debe ser legalista, sino tomarla en su verdadero sentido, pues la ley de Dios es la única norma para la vida. Retiró la carga externa de las obras de la ley e impuso un yugo de obediencia, pero por amor, tal cual Él lo hizo, al obedecer la voluntad de su Padre. Cuando entendemos el valor real de la ley de Dios, la cual instruye, bendice, pone límites, que no solo restringe, sino que beneficia en el diario vivir, entonces entendemos el fin con el que Dios la dio a su pueblo escogido, porque es perfecta.
Amada familia, les invito a terminar este tiempo con una oración. Precioso Señor, venimos a ti para agradecerte el ser beneficiados por la ley impuesta por ti, para diferenciar a tu pueblo escogido de aquellos que viven según sus mandamientos y acciones que los llevan a vivir historias desastrosas. Tu pueblo necesita volver a tus mandatos, esos mandatos que nos han dejado a la deriva del pensamiento. No, tú siempre, Señor, siempre nos diste la dirección que necesitamos para no extraviar nuestro camino, siendo pueblo escogido por ti. Gracias por todo el detalle expresado en tu ley para nuestro bienestar. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.